efectivamente ya, pero tenemos las dos grabando, ya las saco a un ladito y aquí estamos muy bien. Bueno, entonces de manera como oficial, digamos que saludo a todos los compañeros y vamos a empezar hoy el tema que nos va a ocupar específicamente a desarrollar cómo hay unas sugerencias para el trabajo de escalas. Entonces, en la presentación que tenemos, eh, vamos a trabajar procesamiento de escalas, fundamentalmente las que mencionaba de usualmente ordinales, muy usuales en los cuestionarios, y debido a eso pues se diseñó esta charla. Cuando hablamos de muy usuales es que nos sirve eh, para trabajar el tema de percepciones, medición de actitudes que de alguna manera pues son muy usuales para determinar o buscar algunos indicadores de diversos temas. Entonces vamos a trabajar eso. Muy bien, Claudia, ahí está muy bien que nos salude por ese lado. Pues bien, vamos a arrancar entonces y estoy mostrando la primera diapositiva y les acuerdo que con la lupa que tienen ahí en la parte superior derecha pueden acercar la pantalla para que la vean un poco más grande si es del caso. Pues bien, este es el tema que lo llamé estudio de casos, de hecho está en el programa que se ha diseñado, y dije participante 1. ¿Qué espero con esto? Pues de todas maneras me voy a ir con algunas de esta consulta, de la participación de este cuestionario, pero en otro momento podría utilizar el de cualquiera de los participantes que consideren pues, o me hagan llegar su información. A ver, ¿qué tenemos ahí en esta encuesta? ¿Cuál es el interrogante de nuestro participante que todavía no ha entrado a la sala? Tenemos que están midiendo tienen unos interrogantes porque lo tienen como pregunta. Mi contribución aquí es importante. Y hay una escala donde va 1 siempre, 2 frecuentemente, 3 algunas veces, 4 pocas veces y 5 nunca. Podríamos pensar que entonces no necesariamente tendría que ser como estilo pregunta. Podría ser una aseveración: yo estoy dispuesto a dar lo mejor de mí para hacer el trabajo, siempre, o algunas veces, etcétera. Entonces, la primera sugerencia podría ser entonces que es un enunciado, no requiere pues obviamente la pregunta como está planteada. Este es el cuestionario que me enviaron y lo tienen en Excel, pero está trabajado como se observa en pantalla: empleado 1, empleado 2, empleado 3, etcétera, y así podrían haber muchos. De hecho los hay, más hacia mi derecha, ¿no? Ahora, estas son las calificaciones que el empleado 1 le dio a varios aspectos que tienen también considerados. Uno lo llamaron de contribución, otro de estabilidad. Hay otros en su cuestionario, aparte de estos dos, que tienen que ver con desarrollo, capacitación, en fin, pero con este que muestro, ilustro lo que queremos hacer. Conclusión: este es el esquema que tienen trabajando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues mirar cómo podemos trabajar esto de una manera, digamos, usando el software más indicado o uno de los software que nos permite agilizar más que el mismo Excel. Entonces aquí yo lo traigo a colación de nuevo y reitero porque muchos podemos tener cuestionarios de este estilo, o nos va a tocar en algún momento diseñar encuestas para mirar percepciones. Incluso en los mismos diagnósticos también que se hacen se pueden analizar diversas escalas y pueden ser no siempre, frecuentemente, sino los que ya mencionamos, de acuerdo, muy de acuerdo, etc. Entonces lo que tenemos que hacer en el SPSS es la siguiente manera. Aquí ya tengo cómo construí el archivo. Entre otras cosas, me apoyé en el archivo que había enviado. De hecho lo llamé igual, P1, P2, P3, dejé hasta P10, es el mismo esquema. Incluso me apoyé ahí, les reitero. Pero, ¿qué hice? El primer detalle es que entonces copié y pegué
las preguntas que están en el lado del Excel. Pero entonces esto se me convierte en etiqueta, pero yo sigo diciendo que ya las llamo P1, P2, P3 por simpleza y porque yo me guío más fácil en el cuestionario cuando vaya a buscar algo. No obstante, en la etiqueta ya explicito y coloco lo que efectivamente equivale o lo que estamos buscando, lo que el enunciado que queremos o la pregunta que queremos. Esa es la etiqueta. Y en valores, observen entonces que ya tiene uno siempre, es lo que alcanzamos a ver. Me devuelvo. Y en valores, lo que estamos colocando es precisamente la parte de las categorías. O sea, lo que tengo en el recuadro amarillo. Esto es lo que estamos colocando en las etiquetas. Perdón, en los valores. Uno siempre, dos frecuentemente, etcétera, etcétera. Eso entonces es la manera de ir construyendo ya, llevando un esquema de estos al software para poder realizar diversas operaciones. Ahí entonces tenemos ya la etiqueta, es el nombre de la pregunta, perdón, lo que quiere, lo que estamos consultando, o el enunciado como tal. Valores son las posibles categorías, y ahí es importante analizar que le estoy trabajando como ordinal. Realmente es una escala ordinal, pero bien la pude utilizar como escala. Cualquiera de las dos nos sirve en este caso. ¿Por qué nos sirve en este caso? Porque lo que voy a sugerir es precisamente calcular promedios, probablemente desviaciones también, aunque lo más efectivo en este caso pues sería el promedio. Entonces necesito que sea de esa forma la escala. Y por eso también está el tipo numérico. Porque realmente vamos a hacer operaciones matemáticas. Este es el esquema. Ahora, los datos no son pues reales, ni mucho menos, pero entonces ya apoyándome en el que ya teníamos, copiamos las etiquetas, y al copiar las etiquetas entonces tengo este pantallazo del SPS. Pocas veces, muy pocas veces, etcétera. Es la digitación de las escalas. De 1 a 5, pero también tengo entonces tabuladas para el ejemplo de la pregunta 1 a la pregunta 10. Si ustedes se acuerdan, vimos ahora que teníamos contribución, era uno de los factores que se quería analizar en esta encuesta. Teníamos otras de estabilidad, y hay otras que se llamaron desarrollo y otras más, pero no las vamos a considerar en el ejemplo. Entonces, esta es ya la parte de digitación, que uno digitaría 1 o 2, los resultados como es apenas obvio. ¿Qué pasa entonces ya teniendo mi archivo? Una primera posibilidad es hacer las frecuencias simples, tal cual como nosotros las sabemos hacer, pero que les he reiterado, es más, a mi juicio, un poquito para mirar si hay errores en la digitación o algo por el estilo. Aquí estaríamos detectando un 8 en una de los interrogantes. Mi trabajo tiene un significado especial para mí. Este no es un trabajo más. Ahí hubo un error, un 8, pero yo lo quise mantener así para volver a refrescar que las frecuencias simples sí debemos hacerlas, pero en ánimo de ir mirando qué estamos encontrando que nos llame la atención para mejorar o para hacer alguna reflexión. Una reflexión es que en la primera interrogante, que estoy también sombreándolo o poniéndolo mejor en una bolita, está el número 6 que dice perdidos por el sistema. Entonces, en el momento que yo encuentre ahí de 56 hubiese encontrado 38, por ejemplo, pues ya hay otra reflexión, ya habría que decir si ese interrogante sí era viable ahí. O sea, por eso siempre hay que reiterar en el tema de las pruebas piloto. Muy bien, entonces esta es una posible o una información que me da. Mi contribución aquí es importante. Como estamos mirando la tabla, vemos que los mayores porcentajes, 44.6 y 37.5, están en las opciones de pocas veces y nunca. O sea, en las categorías, digámoslo,
un poquito más degradante, si es la expresión, lo menos favorable, digámoslo de otra manera. Entonces, vamos a ver entonces lo que me dice Abigail. Voy a hablar más despacio, pero yo creo, no sé si será la comunicación, o sea, la conexión en la banda ancha que puedas tener. Abigail, no sé cómo están los demás. Claudia, Juan, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a ver entonces, porque aquí de todas maneras marca perfectamente. Eh, de todas maneras iré hablando más pausado. Decía entonces que en las frecuencias simples sirve específicamente para determinar también si hay muchos valores perdidos y además para mirar cómo se están comportando la frecuencia, los datos como tal. Valga decir, ya decíamos que en el primer interrogante la mayoría está en nunca y pocas veces, ya que la contribución es poco importante en última según estas respuestas. Ahora, mi trabajo tiene un significado especial para mí. Ahí ya él dice que frecuentemente es el mayor porcentaje, pocas veces hay un 25. Entonces aquí viene un análisis una a una. Yo no soy tan de acuerdo de lo uno a uno, pues no es que me guste. Imaginen ustedes con un cuestionario de 150 ítems, pues es muy desgastante. Y lo que nos interesa siempre es tratar de condensar la información. Por lo tanto, estas frecuencias nos dan una pista. Aquí estamos observando pues de cómo se está comportando, pero realmente lo que más nos interesa es cómo se comporta el factor. Cómo se comporta el factor. Voy a tomar agüita. Bien. Buenas noches, Gloria. Gusto tenerte acá. Nuestra amiga de México que le puse la música de Vicente, pero no alcanzó a entrar temprano para escucharla. Ahora le pongo otro poquito al final. Muy bien, Gloria. ¿Nos escuchas bien, Gloria? Por favor, un 1. Gloria, vamos a colocarle aquí. Perfecto. Bueno, entonces, siguiendo, muy bien, siguiendo entonces en el comentario, voy a mover aquí la diapositiva para que Gloria coja la señal. Ahí tenemos entonces cómo estaba el archivo inicial que ya veníamos conversando. Y aquí encontramos las frecuencias. Las frecuencias. Ya debe haber cargado. Perfecto, está muy bien. Luego entonces esta es una posibilidad de un análisis de las tablas de frecuencia movida con escalas. Sin embargo, hay otras posibilidades. ¿Cuáles son otras posibilidades? Aquí estamos haciendo el gráfico de cada una de las respuestas. Entonces aquí tengo para la pregunta 1 o el ítem 1, la forma de los datos está concentrado en pocas veces y nunca. Eso ya lo habíamos detectado. ¿Sí? Al haberlo detectado, pues se observa entonces cómo estamos las opiniones de las personas con respecto al interrogante que tenemos. Entonces, estas son unas posibilidades de analizar. Pero reitero, yo creo que esto sería una parte más de unos anexos, porque son supremamente muchas interrogantes, que usualmente se hacen cuando estamos midiendo escalas. ¿Qué es lo ideal? O si no lo ideal, lo que yo planteo y lo que de alguna manera se viene validando por diversos autores y por diversas personas que manejan el tema de estadístico y específicamente en escalas. Cuando mostré el cuestionario arrancando,
se vio que había un factor que se decía contribución. Para el ejemplo que yo traje, las tres primeras preguntas o enunciados, que son las que tengo en pantalla, mi contribución aquí es importante, mi trabajo tiene un significado especial y cuando veo lo que logramos me siento orgulloso. Esas tres las quise formar o quisieran parte del tema de contribución. Luego hay otras que apuntan al tema de desarrollo y a otras más. Eso originado todo con el tema del cuestionario. El cuestionario, para buscar a Gloria un poquito, está construido con escalas que se preguntan desde frecuentemente hasta nunca. Y hay unos enunciados. Dentro de esos enunciados, yo en el ejercicio tomé 10 interrogantes y trabajé 3 que hicieran parte del tema de contribución. Entonces, lo que trato de decir en últimas es que si bien esta información es útil, está muy menudeada, ya está, de alguna manera obtengo información muy parcial, pero yo quiero saber el tema completo de contribución, no uno a uno. Entonces ahí es donde ya tocará hacer las otras reflexiones y entrar al tema de cómo junto, cómo busco un indicador que me cobije las tres o las que sean de enunciados para convertirlo ya en algo más grueso, más consolidado. Valga decir, y espero me estén escuchando bien, para el tema de la contribución, en ese cuestionario hacen parte las tres primeras interrogantes. Para el tema de estabilidad, se hicieron 4 enunciados. Y para el tema de desarrollo, se hicieron 3. En el cuestionario que tenemos hay más factores, pero yo quise traer no solamente estos 3 como ejemplo. Entonces, aquí lo que hicimos fue trabajar el tema de juntar y buscar la sumatoria de todo lo de la contribución. Hice otra variable que llamé estabilidad y es el componente de la suma de sus 4 ítems, y trabajé el componente de desarrollo. ¿Qué sigue con ello? Pues ya tocará entrar entonces a mirar qué indicadores son los que se van a utilizar en este tipo de situación. Vamos a movernos un poquito. Una opción, esta es todavía sin agrupar. Aquí se dio esta posibilidad. Lo junté con una variable cualitativa, o sea, hice un procedimiento que ya lo vimos la vez pasada, comparar medias. Comparé medias donde está el gerente de planta. Recuerden que el archivo nuestro tiene esta variable de categoría laboral y tiene varios. Quité una porque para poderlo presentar en pantalla de una manera más adecuada, pero están cada uno de los interrogantes, cada uno de los ítems mejor. Y ahí tenemos entonces, a cada pregunta se tiene el promedio y se tiene su desviación y obviamente el número de personas que respondieron. Entonces, entremos a hacer una pequeña reflexión. Si yo tengo, me voy a devolver para hacerles el énfasis de lo que quiero ir mostrando. Aquí teníamos las frecuencias, donde el 3 y el 4 son estos valores de nunca, pocas veces, ¿sí? Es lo que está como tabulado. El 1 era frecuentemente, el 2, el 1 era siempre, el 2 frecuentemente, etc. Entonces mire que siempre nos quedaron en los valores más altos. La primera pregunta marcó que el 37% dijo pocas veces. Creo que es el 2. Tendría que ser el 4. Y nunca lo marcó el 44.6%, lo que equivaldría a que marcaran un 5. Esto lo muestra en porcentajes. Pero entonces tendría que tener muchas tablas. Miren, aquí llevo nada más 3. Y si fueran para las 10,
serían 10 de estas tablas. Me parece que es mucho más desgastante. Luego entonces, lo que estoy planteando es que si queremos entregar la información muy desagregada, como también siempre le he sugerido, este recuadro que estamos observando nos está dando una información que es coherente con la de atrás, que esta nos daría la misma lectura, porque si yo sé que estoy trabajando que el promedio es 4.24, y sé que la opción del 5 es nunca y el 4 es casi nunca, pues entonces obviamente yo sé que mi contribución, que la contribución la consideran los empleados en general poco importante, porque ya dicen que nunca o casi nunca. Por lo tanto, esta es una posibilidad de salida, considero de pronto más útil, y además también la pudimos hacer por categoría laboral, o sea, qué pasa con los gerentes, qué pasa con los supervisores, etcétera, porque depende de la labor que realicemos, dependiendo de ello, tendríamos entonces opiniones diversas. Ahora, si yo me quedo con el esquema anterior, pues definitivamente la situación es que tendría que sacar entonces 10 tablas para gerente de planta, otras 10 de supervisor y otras 10 de supernumerario. Supremamente, digamos, extenuante, y un informe que en nada nos estaría, digamos, simplificando o sintetizando la información, que es lo que al fin de cuentas se busca. Gloria había tenido un corte, ahora vuelve y entra. Esperemos que la comunicación no nos moleste. Sin embargo, aquí estamos pues grabando la información para hacerla llegar más tarde. Entonces, lo que vamos a ir sintetizando un poquito es que esta parte es más útil en ese tipo de escalas, entregar el promedio, y aquí tengo una tabla donde sé cómo se comportó cada ítem. Y yo ya sé entonces en cuál de ellos es como más fortalecido. Vamos a ver, Gloria, que no le está llegando señal todavía. Le doy hacia atrás para que mire y vuelvo y le pongo en pantalla su imagen. Esta imagen que estamos viendo, Gloria, que ya debes de haberla vuelto a coger. Espero que sí. Gloria, ¿nos confirmas, por favor, si ya estás en pantalla la imagen? Entonces ahí tenemos los promedios de cada una de los interrogantes. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Muy bien, gracias, Gloria. Otra posibilidad entonces es, observen bien, muy bien, Claudia, que ya también vuelves a entrar. Enseguida ensayaré con la diadema por si es el tema del audio, pero creo que aquí va marcando bien. Aquí ya lo que hice fue lo siguiente. Si estamos analizando en detalle lo que planteo, vuelvo y me devuelvo. Aquí están los 10 ítems. Mi contribución, mi trabajo, cuando veo lo que logramos me siento orgulloso, etc. Y están los promedios para cada uno de ellos. Sin embargo, los 3 primeros ítems están midiendo el tema de contribución. Los otros 4 están midiendo estabilidad y los otros 3 desarrollo, así lo construí. Entonces, en el punto que sugiero posterior es calcular ya los digamos, promedios, pero ya de todo el bloque. O sea, ya lo que tenemos es el tema de la contribución, ¿sí? El tema de estabilidad, el tema de desarrollo. O sea, yo ya estoy tratando de llegar no solo a buscar el indicador uno a uno, que podría ser relevante para un investigador, pero para la común debería ser más importante el trabajar más en grueso. Y aquí estamos entonces trabajando cuál fue la media de todo el tema de contribución. Ahora, ¿cuánto es lo máximo que podía tomar contribución? Recuerden que contribución eran solo 3 preguntas, la P1, P2, P3. Cada una va de 1 a 5. Entonces mi pregunta es,
colóqueme en el número, por favor. ¿Cuál es el mayor valor que tomaría el factor contribución para una persona? ¿Cuál sería el número más alto que podría contar contribución? ¿Y cuál el menor? Claro está. Entonces, por favor, me dicen cuál sería el mayor valor y cuál sería el menor. ¿Sí? Claudia, ¿cómo estás de audio? Claudia, ¿cómo estás de audio? Muy bien. Vamos a ver, Abigail está el audio no tan bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponernos aquí la diademita. Y voy a parar un poquito aquí la grabación.